vamos a trabajar el tema correspondiente a la osteoporosis. Ahora en la sesión de la mañana y en la tarde vamos a trabajar el tema correspondiente a medicamentos útiles en el acto anestésico. En lo que tiene que ver con la osteoporosis, entonces vamos a hacer, digamos, dos actividades en lo fundamental que son, en primer lugar, pues les voy a comentar eh, los aspectos, digamos, actuales del enfoque terapéutico de la osteoporosis, su importancia. Doctor, buenos días, qué pena. Una pregunta. ¿Este tema entra en el parcial? No, Gloria, este tema habíamos quedado que para el parcial. Ah, bueno, Kevin también está preguntando si esto entra en el parcial. No, habíamos quedado que para el parcial entran los temas que vimos de osteomuscular hasta la semana pasada, que fueron toda la parte, digamos, de dolor, inflamación, antirreumáticos, medicamentos en migraña, dolor neuropático, bueno, todo lo que comentamos, alopurinol para gota, eh, sumatriptán para la parte migrañosa, la profilaxis. Mariana, buenos días. Entonces, este tema no, este tema y el tema de la tarde y el otro tema del otro viernes, que sería los psicofármacos y los medicamentos sobre, digamos, abuso, esos entran para el final. En el caso del final, como hay un final, bueno, que con mucho gusto, en el caso del final, como hay un final de osteomuscular, entonces en el final de osteomuscular entraría eh, este tema del día de hoy, de osteoporosis. Y eh, no sé de pronto los otros tres temas, cómo habíamos quedado, si de pronto el tema también de anestésicos, que tiene mucha utilidad, si bien es un tema, digamos, en la parte de efectos, digamos, a nivel neurológico, cerebral, tiene mucha importancia también en todo lo que es cirugía, porque la parte osteomuscular tiene un componente quirúrgico muy grande. Entonces, porque tengo entendido que ustedes tienen un examen final de nervioso, ¿cierto? Sí, doctor. Damos Y uno de eso, nervios y de muy osteo. bien. Y tienen también un examen final de osteomuscular. Sí, señor. Eso. Entonces, para de pronto que no quedara desequilibrado, no sé si les parece, sí para el final, Mariana, sí, sí, uno de osteo y otro de nervioso. Entonces, no sé si les parece, sí para el final, para que no les quede muy desequilibrado y muy sobrecargado. Entonces, pudiéramos de pronto incluir los temas de hoy en el final de osteomuscular y los temas del otro viernes en el final de nervioso, como para que les quede, digamos, un poco más fácil el abordaje, el estudio, siempre en estos parciales donde, bueno, Claudia, no sé, Mariana dice que está de acuerdo, vamos a ver qué opinan la generalidad del grupo, Gloria Isabel también. Siempre en estos exámenes, pues como hay que tener en cuenta varias materias, se acumula a veces mucho tema y se hace muy complicado. Bueno, Miguel Ángel también dice que está de acuerdo. Bueno, no sabría qué piensen en general, si para el final, María José dice que sí, si para el final de osteomuscular eh, y para el final de nervioso, digamos, partimos los temas. No sé qué opine como la generalidad. Hay algunos que ya han dicho que sí. Juan Camilo también dice que sí. No sé qué opine, digamos, el resto. Sí, doctor, yo también estoy de acuerdo. Bueno, Johan está de acuerdo. Jameli Riane dice que también. Carol Johanna que sí. Juliana que sí. Dani también. O sea, yo diría que como que hay un consenso, digamos, que podemos decir que es como general en el grupo, para dejar entonces en el final de osteomuscular
Catalina dice que sí también. Para dejar en el final de osteomuscular, entonces el tema de osteoporosis, pues y toda la parte que vamos a mencionar hoy, del tratamiento, etcétera. Johan nos va a hablar hoy de un medicamento muy importante, tal vez de los más importantes, que es el alendronato, un antirresortivo. Y pues entonces dejaríamos osteoporosis y la parte, digamos, de anestesia, medicamentos útiles en la parte anestésica. Y en el final de nervioso dejaríamos lo que es la parte de psicofármacos y dejaríamos la parte de fármaco o digamos sustancias de abuso, que son los otros dos temitas que nos quedan. En conclusión, para el examen del lunes, que tiene que ver con osteomuscular, el tercer parcial, entran solo los dos temas de la semana pasada, que son todo lo que hablamos en la mañana de inflamación y dolor. Y el que vimos en la tarde, que es antibióticos en infección osteomuscular, de hueso y articulación. Esos dos temas son los que entran para el parcial del lunes, que es el tercer parcial. Para el final de osteomuscular, entonces dejamos osteoporosis y la parte de medicamentos usados en el acto anestésico. Y para el final de nervioso dejaríamos, bueno, obviamente, pues no sobra reiterarlo, en los finales, pues es la evaluación de todo. O sea, en eso pues yo creo que no tenemos absolutamente ninguna duda. Pero en el final de osteomuscular, aparte de lo que fue de osteomuscular, que sería pues la parte de dolor e inflamación y medicamentos antibacterianos en infecciones de hueso, tejido blando, músculo, piel, se anexarían los temas de osteoporosis y medicamentos en el acto anestésico, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte estamos de acuerdo, ¿no? Y en el final de nervioso, aparte de lo que ya se evaluó, entraría la parte de psicofármacos y sustancias de abuso. Bueno, ¿queda alguna duda al respecto de los temas que forman parte ya, digamos, del final? Porque los temas del tercer parcial de osteomuscular ya están definidos también. ¿Hay acuerdo en eso? ¿Hay alguna duda? Bueno, Kevin, está claro, Mariana, de acuerdo, están bien. Bueno, yo creo que en general entonces estamos ya con esa parte clara para que ustedes ya vayan estudiando esos temas y vayan asimilando los contenidos respectivos. Son temas realmente importantes. Bueno, Lenny, ¿hasta quiénes pone en la mañana? Creo que nosotros teníamos pendientes también en la actividad pasada. Alguien quedó pendiente, me parece que fue la persona que le correspondía al tema de metotrexato. Me parece que fue Diana Sí, Estrada. yo quedé pendiente por exponer. Bueno, entonces a usted le correspondería ahorita en la mañana y Johan también estaría en la mañana haciendo la exposición del alendronato. Para la tarde ya tenemos a Jadechini con el tema de midazolam, a Carol Izaza con el tema de sevoflurano y a Mariana López. Bueno, Mariana López con el tema de propofol y a Lenny Muñoz con el tema de lidocaína. Creo que ellos estarían en la tarde, ¿no? Bueno. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Quieren comentar algo? ¿Les ha surgido algún interrogante? Bueno, parece que todo entonces está claro. Volviendo a lo que comentábamos al inicio de la clase, bueno, los dos objetivos, Claudia Mercedes. Los que estamos al final de la lista, faltamos por asignar. ¿Cuáles son los del final de la lista? Por favor, me recuerdan los del final de la lista.
Doctor, a partir de María Paula Rosso, Estefanía Ruiz, Claudia Mercedes, Daniela Uribe, Kevin Valdés, Michael Daniel Vargas, David Vargas, Juan Esteban y Laura Daniela Zúñiga. Ay, yo tengo aquí, a ver, muy importante eso, porque yo tengo acá hasta Lenny Muñoz, lidocaína hoy. Tengo para el viernes próximo Dani Muñoz. Tengo a Valerie Peñuela. Tengo a Paula Prada. Tengo a Luisa Quiseno. Y tengo a Juan Reyes. ¿Faltan algunos otros? Sí, a partir de ahí quedamos sin medicamentos los demás. Entonces, por favor, si quieren me van recordando los nombres y yo les voy asignando acá. No sé si les parece, para la tarde les queda difícil preparar algo o lo asignamos mejor para el otro viernes. ¿Qué opinan? Bueno, dejémoslo para el otro viernes. Entonces, vamos entonces a hacer lo siguiente. Si quieren me van diciendo los nombres y yo les voy anotando aquí, les voy asignando, digamos, un medicamento. Kevin. A Kevin entonces le vamos a asignar, asignémosle a Kevin, a ver qué le digo aquí a Kevin. Aloperidol está por aquí. Asignémosle a Kevin la risperidona. Kevin Valdés. ¿Sí? Kevin Valdés, entonces le corresponde la risperidona, que es un medicamento que se utiliza mucho. ¿Algún otro estudiante que esté pendiente? Yo, doctor. Claudia. Claudia Mercedes, el apellido, por favor. Tacán. Tacán. Bueno, a Claudia Mercedes le vamos a asignar la amitriptilina. Amitriptilina. Santiago Santamaría. A Santiago Santamaría le vamos a asignar la trazodona. Es un medicamento muy utilizado también. David Vargas. David Vargas. A David Vargas usted nos va a hablar algo sobre la marihuana, que es una sustancia pues que se usa mucho. David, permítame un segundo. Entonces, David Vargas, marihuana, ¿cierto? David. Sí, doctor. Bueno, ¿quién más falta? Juan Esteban. Juan Esteban nos va a hablar entonces de la cocaína. Juan Esteban, el apellido, por favor. Velázquez. Velázquez. Bueno, Juan Esteban Velázquez. ¿Quién más falta? Falta Laura Zúñiga. Laura, ¿cierto? Y Daniela Uribe. A Laura le vamos a asignar el alcohol. Laura Vargas, ¿cierto? ¿Es el apellido Laura Vargas? Ah, Laura Zúñiga, disculpen, sí. Zúñiga. Y falta Daniela Uribe. Daniela, asignémosle a Daniela lo que es la parte de la nicotina, el tabaco, esa es otra sustancia de abuso tremendo. Doctor, y Estefanía Ruiz también falta. A ver, la última niña, ¿cuál fue el nombre? Perdón, la última niña.
Estefanía Ah. ¿Estefanía qué? Ruiz. Estefanía Ruiz. Estefanía Ruiz. A Estefanía fue la que le asignamos el tabaco, ¿cierto? No, a Daniela. Daniela Ah, ¿Daniela qué? Uribe. Ah, Daniela Uribe. Daniela Uribe. Bueno, a Estefanía es la que nos falta, ¿cierto? Cierto. El apellido de Estefanía Ruiz. Ruiz. Estefanía Ruiz, le vamos a asignar la heroína. Heroína. Y nos falta un solo estudiante nada más, nos falta. María Paula Rosso. A María Paula le vamos a asignar la clozapina. ¿Quién más falta? Michael Vargas. Uy, es que siempre nos faltaba gente. Bueno, a Michael entonces le vamos a asignar asignémosle asignémosle la sertralina entonces. La sertralina. ¿Me repiten por favor el nombre del estudiante al que le asigné la sertralina? Michael Vargas, doctor. Michael Vargas. ¿Falta alguien más por asignar alguna actividad, medicamento, sustancia? ¿Alguien se nos quedó por ahí por fuera? Bueno, Kevin, muchas gracias, ya están todos. Ah, bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, hoy por la tarde, entonces, Cadechini va a trabajar el tema de midazolam, Carol Izaza nos va a exponer sobre sevoflurano, Mariana López va a intervenir hablando sobre propofol y Lenny Muñoz sobre lidocaína, un anestésico local. El viernes siguiente, que sería en la sesión de la mañana, estaría interviniendo Dani Muñoz con olanzapina, Kevin Valdés con risperidona, María Paula Rosso con clozapina, Valerie Peñuela con aloperidol, Paula Prada con diazepam, Luisa Quiseno con fluoxetina, Michael Vargas con sertralina, Claudia Tacán con amitriptilina, Santiago Santamaría con trazodona, Juan Reyes con litio. Y en la tarde estarían interviniendo en el tema de sustancias de abuso, estarían interviniendo David Vargas con marihuana, Juan Velázquez con cocaína, Estefanía Ruiz con heroína, Laura Zúñiga con el alcohol y Daniela Uribe con nicotina o todo lo que tiene que ver con el consumo de tabaco. Bueno, está claro esa parte también, están definidas ya las actividades, el papel que cada uno en el cual va a intervenir. ¿Está claro eso? ¿Queda alguna duda? Bueno, Gloria Isabela, bueno, listo. Entonces parece que está entonces claro esa parte. Bueno. Volviendo entonces a lo que nos compete a la clase del día de hoy, hoy vamos a abordar entonces el tema de la osteoporosis. Les comentaba que en primer lugar voy a hacerles entonces una aproximación a lo que es el enfoque, digamos,
digamos, fisiopatológico, clínico, de la osteoporosis y también, digamos, lo que se recomienda hoy desde el punto de vista terapéutico, haciendo también un abordaje en lo que tiene que ver digamos, con los medicamentos que se recomiendan, digamos, en primera instancia, entre ellos medidas preventivas y el uso del calcio y la vitamina D como elementos importantes. Y además mencionaremos aspectos del alendronato y la teriparatida, dos medicamentos, digamos, que están dentro de más el alendronato, pero la teriparatida está también ahí, digamos, como una segunda opción, es importante. Y posteriormente le daremos el espacio a Johan Guevara para que nos comente los aspectos que él ha encontrado, ha revisado, ha analizado respecto al alendronato sódico, un medicamento que ustedes lo van a formular mucho, lo van a ver utilizar mucho, del cual van a hablar mucho en relación con este tema y como médicos generales lo van a trabajar mucho porque este tema de la osteoporosis pues ha venido ganando cada vez más importancia y dentro de la parte terapéutica de esta patología, pues estos medicamentos antirresortivos son los que tal vez tienen la mayor aceptación hoy por hoy. Bueno, en lo que tiene que ver con la osteoporosis, esta es una patología, digamos, bastante importante. No porque sea motivo de consulta. Curiosamente, la osteoporosis casi prácticamente uno diría que es una patología que cursa de manera silente, de manera silenciosa. Prácticamente no da síntomas. Y quizás lo primero que evidencia a veces la presencia de osteoporosis de pronto es una radiografía casual que se le hace al paciente, por ejemplo, de tórax, o una radiografía a cualquier nivel, puede ser, por ejemplo, de abdomen, donde se hace evidente, digamos, que los huesos no tienen la opacidad normal que tienen los huesos, sino que son muy radiolúcidos. Es decir, se ven más como oscuros, lo cual permite inferir que hay un problema, digamos, en la calcificación, digamos, ósea. Y eso alerta, por ejemplo, sobre la posibilidad de que el paciente pueda tener, digamos, un fenómeno osteoporótico. La otra circunstancia que permite en un momento dado detectar la osteoporosis que ha venido evolucionando de manera silenciosa es la presencia de una fractura, por ejemplo, ante un trauma a veces mínimo. Y ocurre que entonces el paciente tiene una fractura de un hueso largo o lo más común son las fracturas, por ejemplo, a nivel vertebral, que es de lo más común. Y los pacientes entonces consultan, en ese caso, al tener una fractura vertebral, sí consultan ya por dolor y el paciente no ha estado consciente de que ha tenido una fractura. El otro problema es cuando las fracturas ya se hacen evidentes y vienen, por ejemplo, problemas de rotura de huesos largos o, digamos, a nivel de la cadera, sobre todo la fractura intertrocantérica es una de las fracturas más comunes y curiosamente entonces se produce también ante traumas mínimos. De suerte que esta es una patología que hay que, digamos, buscarla, hay que tratar de identificarla como elemento fundamental, hay que tratar de estar presente o tener presente mejor los factores de riesgos en los pacientes. Por ejemplo, se sabe que un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de osteoporosis es la posmenopausia.
Una vez la paciente hace su fenómeno menopáusico, la producción de hormonas, lo cual ocurre también en el hombre, ¿cierto? Pues no la menopausia, pero la producción de hormonas se va reduciendo con los años y se sabe que son las hormonas sexuales uno de los elementos importantes en la salud del hueso. Entonces, todas estas deficiencias hormonales a la larga van debilitando el hueso y van haciendo que con los años, la vejez es uno de los factores de riesgo importante, sumado a la menopausia en la mujer, son entonces, por ejemplo, factores de riesgo importantes. Y eso hace que haya que ponerle, digamos, cuidado a este problema para tratar de detectarlo a tiempo e intervenirlo también a tiempo antes de que se produzcan las fracturas. La intervención realmente no necesariamente implica el uso de medicamentos. La intervención implica, en primer lugar, digamos, medidas preventivas. Y entre las medidas preventivas importantes está, por ejemplo, el reducir el consumo de alcohol, disminuir el tabaco, mantener una ingesta alimenticia, digamos, balanceada, que aporte cantidades importantes, sobre todo de calcio, de vitamina D, un ejercicio regular. Y una parte muy importante a la que hay que ponerle cuidado es a la prevención de las caídas. Este es un aspecto al cual no se le presta la suficiente atención. Y las caídas, sobre todo asociadas, por ejemplo, a tapetes o caídas asociadas, por ejemplo, a zonas húmedas, poco cuidado se le coloca y en realidad el número de fracturas que se producen cada año es un número demasiado importante que genera muchos, obviamente, sufrimientos, problemas, complicaciones y costos digamos, de atención. Solamente, por ejemplo, en los Estados Unidos se habla de que se producen alrededor de 1,5 millones de fracturas cada año asociadas a los fenómenos de osteoporosis. No se cuentan ahí las fracturas por caídas y eventos traumáticos, no, asociadas a eventos solo de osteoporosis. Y se sabe, por ejemplo, que las mujeres caucásicas mayores de 50 años que no tienen, digamos, tratamientos de sustitución hormonal, tienen hasta un 46% de riesgo de sufrir fracturas osteoporóticas. O sea, es un porcentaje bastante alto, casi del 50%. Quiere decir que de 2 mujeres, prácticamente una hará en los años que siguen digamos, una fractura. Y el principal sitio del organismo donde se producen las fracturas es en la columna vertebral, sobre todo a nivel de las vértebras, las fracturas vertebrales, que muchas veces pasan desapercibidas por el paciente y una vez se presentan, el paciente empieza a presentar dolor. Es un dolor crónico, incluso llega el momento en que el paciente va a muchos médicos, a muchos especialistas, y todos pasan por alto la posibilidad de considerar como diagnóstico una fractura en una vértebra, hasta que de pronto se detecta por radiografía u otro elemento diagnóstico que realmente lo que hay es una fractura vertebral. Antes se han estado descartando cualquier otro tipo de patologías tumorales, metastásicas, etcétera, sin que sean realmente este tipo de alteraciones. Bueno, como ustedes ya a lo mejor lo han analizado o lo han leído en los textos de patología, pues la vejez es un factor, digamos, asociado como causal al fenómeno osteoporótico, el déficit de hormonas sexuales, el alcoholismo, el consumo de medicamentos. Este es un aspecto muy importante que se está analizando
como factor relacionado a la osteoporosis. Hay medicamentos de uso muy masivo. Por ejemplo, un grupo muy importante al que se le está dando mucha importancia en relación a la asociación con el debilitamiento del hueso es a los inhibidores de la bomba de protones. Recuerden que estos son medicamentos, nosotros los analizamos cuando vimos los antiulcerosos. Este grupo comprende básicamente el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el rabeprazol y el dexlansoprazol. Estos medicamentos todos se están prácticamente asociando con debilitamiento óseo a largo plazo, principalmente porque pueden interferir con las absorciones de sustancias como el calcio, pueden alterar las dinámicas de sustancias como el magnesio, el fósforo. Entonces es muy importante, pero también ustedes saben que asociado a los corticoides se menciona una debilidad ósea que se presenta en el largo plazo cuando se usan este tipo de sustancias. Entonces es muy importante tener en cuenta esta patología, esta enfermedad, buscarla, tratar de fomentar una adecuada salud ósea por medio de medidas preventivas. Y muy importante, tratar de evitar, digamos, las caídas en el hogar, sobre todo asociadas a zonas húmedas y asociadas también a el tapete. Es un elemento que enreda mucho y genera caídas que pudieran prevenirse en un momento dado. Esta enfermedad realmente es una enfermedad que tiende a cursar, como les decía, de forma sintomática hasta que el paciente se fractura. Y ahí se hace entonces evidente el fenómeno osteoporótico. Hay, digamos, ausencia también de alteraciones en los paraclínicos que permitan evidenciar con precocidad la alteración, digamos, a nivel óseo. Se hacen, digamos, mediciones de hormona paratiroidea, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, y realmente no se encuentran alteradas aún el paciente presentando el fenómeno osteoporótico. Entonces, de pronto lo que sí se encuentra bajo es la vitamina D3, que se puede encontrar en un nivel inferior. ¿Qué hay detrás del fenómeno osteoporótico? En realidad lo que hay es un problema, digamos, no solamente en la mineralización, sino en la formación inicial de la matriz orgánica, o sea, del osteoide. Inicialmente, este osteoide es secretado por los osteoblastos y es la sustancia que se forma inicialmente para posteriormente, una vez se depositan las sales de calcio, fosfato, etcétera, son las que le van a dar ya la densidad al hueso y lo van a hacer mucho más fuerte y mucho más elástico para que resista ante los traumas y ante las situaciones que lo puedan golpear sin necesariamente romperlo. Entonces hay un problema digamos, en la formación de matriz ósea, sobre todo en la secreción que hacen los osteoblastos del osteoide, y ese es uno de los fenómenos. Se está estudiando mucho, se están tratando de identificar factores de riesgo importantes y se sabe, por ejemplo, muchas de las guías hablan de factores de riesgo de importancia, como por ejemplo el consumo de alcohol, el haber tenido ya antecedentes patológicos de fracturas, por ejemplo, el hecho de fumar o consumir cigarrillo. La edad es un factor importante, por ejemplo, tener más de 70 años es una situación ya que pone en riesgo a las personas. El haber hecho menopausias tempranas. Hay pacientes que tienen que ser sometidas en edades tempranas a oforectomías, es decir, se les extraen los ovarios
y eso indudablemente genera una reducción en la secreción de estrógenos y progestágenos, y eso debilita entonces la salud del hueso en esas personas. También es factor de riesgo, aparte del consumo de medicamentos que habíamos mencionado, inhibidores de la bomba de protones, corticoides, anticoagulantes, también los anticonvulsivos. La fenitoína, por ejemplo, es uno de los medicamentos que más interfiere con el metabolismo del calcio. Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que es un grupo de medicamentos antidepresivos que se usan mucho. Fluoxetina, sertralina, son medicamentos que se usan con muchísima frecuencia. Las tiazolodinedionas también es un grupo de medicamentos donde está la antidiabéticos, donde está la troglitazona, rosiglitazona, etcétera. Y también se sabe que hay enfermedades que tienden a facilitar el debilitamiento del hueso, patologías como la artritis reumatoidea, las síndromes de mala absorción, el hipertiroidismo, el mieloma múltiple e incluso la diabetes mellitus. Son patologías asociadas que deben ser tenidas en cuenta porque de alguna forma debilitan el hueso y los pacientes hacen osteoporosis y se fracturan entonces mucho más fácilmente para llegar a hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo ideal? Que el paciente no llegue a fracturarse para hacer el diagnóstico, sino que antes se haga el diagnóstico. Y antes del diagnóstico y de que el paciente tenga osteoporosis, muy importante que ustedes como médicos generales lo tengan muy presente, recomendar en los pacientes primero medidas profilácticas, muy importante, la prevención de caídas. Hay que educar a la gente respecto a eso, hay que educarla respecto al alcohol, hay que educarla respecto al consumo de cigarrillo. Si el paciente consume algunos medicamentos, por ejemplo, corticoterapia a largo plazo, se recomiendan dar tratamientos, incluso farmacológicos profilácticos. Incluso el uso de alendronato pudiera ser una medida interesante. O antes, un adecuado consumo de calcio y vitamina D y hacer un seguimiento para mirar cómo está evolucionando la salud ósea del paciente. Hay un factor que para ustedes es, digamos, muy importante. Bueno, el ejercicio y la exposición al sol también son medidas importantes. Educar también respecto a un ingreso adecuado de calcio. Esto pues no es a veces sencillo porque las necesidades de calcio más o menos pueden estar alrededor de unos 1.200 miligramos diarios. Y muchas veces los alimentos que se consumen no son ricos en calcio, entonces puede ocurrir que el paciente tenga deficiencias en la ingesta de calcio, lo mismo en la vitamina D. Se considera que, por ejemplo, en unidades internacionales, las necesidades diarias de vitamina C, de vitamina D, por ejemplo, pueden ser del orden de 400 a 800 unidades internacionales y muchas veces no se alcanza a ingerir. Entonces es importante hacer educación respecto a qué alimentos, ajustar las dietas, si es necesario interconsultas con nutricionista, etcétera, para permitir que el organismo tenga unos ingresos adecuados en estos componentes. La exposición al sol también es importante, porque se sabe que la piel ayuda a la síntesis de la vitamina D gracias a la acción de la luz solar. Entonces, aprovechar el sol, hacer actividades donde haya exposición, digamos, a la luz del día, también es un elemento importante. Y obviamente, evitar, digamos, el riesgo de caídas, aumentar elementos de seguridad en la casa, por ejemplo, en los baños, en las duchas, por ejemplo, que es uno de los sitios donde comúnmente ocurren caídas, colocar entonces elementos de seguridad donde el paciente pueda agarrarse mientras se ducha. Sobre todo, pues, las personas de edad que tienen a veces problemas de coordinación, etc. En realidad,
Para el diagnóstico, ya lo decíamos, no hay medidas, digamos, no hay paraclínicos definidos. Están intentando obtener, digamos, marcadores, pero hasta ahora no hay ningún marcador de osteoporosis que sea sensible y específico, entonces que tenga pues sensibilidad y especificidad adecuada. Se hace, digamos, una evaluación con densitometrías de la densidad mineral ósea y se saca, digamos, un valor, se saca lo que se llama un score o una cifra que permite decir cuántas desviaciones estándar tiene, digamos, la persona en sus huesos respecto al pico de masa ósea en la población. Entonces aquí no hay, digamos, un acuerdo y la clínica a veces no ha permitido que haya un acuerdo, digamos, no haya pues uniformidad. La OMS habla, por ejemplo, que se puede definir que hay osteoporosis cuando hay un score de densidad mineral ósea, por ejemplo, en columna lumbar, en cuello femoral o en la totalidad de la cadera, menor o igual a menos 2,5 desviaciones estándar con respecto al pico de masa ósea poblacional, pero se han visto pacientes que tienen, digamos, no están, tienen incluso cifras superiores a ese valor, no están por debajo y hacen fracturas sin que necesariamente esté el fenómeno osteoporótico y son ante traumas mínimos. Hay otras guías, por ejemplo, que hablan de que el valor debe ser menor o igual a menos una desviación estándar. Entonces ahí no hay como acuerdo, pero lo que sí es que la densidad mineral ósea y el score que se obtiene, pues es un importante factor. Realmente es importante entonces la medición de la densidad mineral ósea, pero ese no debe ser, digamos, un solo factor para evaluar el riesgo de fractura, porque ya lo comentaba, hay pacientes que no están en el riesgo, digamos, en un valor de riesgo, no están por debajo de 2,5, que es lo que habla la OMS, ni por debajo de 1, que es lo que hablan otras autoridades, sino que puede estar, por ejemplo, en 3, y los pacientes también hacen fractura. Entonces, para evaluar el riesgo de fractura, tampoco se debe considerar solo la densidad mineral ósea, es necesario mirar también factores de riesgo clínico, entre ellos el consumo de medicamentos, la edad, digamos la salud hormonal que tenga la persona, la ingesta, los niveles de vitamina D, etcétera, para realmente definir si hay digamos, el fenómeno de osteoporosis. Como conclusión, entonces, inicial de este proceso, digamos, introductorio que he realizado, hay que reiterar las medidas profilácticas muy importantes. Primero, un estilo de vida saludable, que implique, por ejemplo, el hacer ejercicio físico regular, digamos, eso sumado, por ejemplo, a una dieta equilibrada, a una disminución en el consumo de alcohol, tabaco, e implementar medidas para evitar caídas, niveles de calcio de más o menos 1.200 miligramos al día, ojalá por la dieta. Es muy importante no sumar el calcio como medicamento, porque pues ya lo vamos a ver ahora, tiene una serie de inconvenientes, problemas, efectos adversos. Y en el caso, por ejemplo, de que no haya osteoporosis, mantener un ingreso siquiera de 400 unidades internacionales de vitamina D, la que pudiera aumentarse a 800, sobre todo si los pacientes son ya diagnosticados con osteoporosis, son mayores de 65 años y tienen riesgos de fractura,
o tienen déficit de vitamina D ya establecido. Se pueden medir los niveles de vitamina D o tiene exposición solar limitada, etc. Entonces, es muy importante. ¿Cuáles son las opciones realmente para digamos, tratar la osteoporosis? En primer lugar, pues, calcio y vitamina D son elementos fundamentales. Y dentro de los medicamentos antiosteoporóticos ya plenamente identificados, pues nosotros tenemos tal vez el grupo más importante que son los bifosfonatos. Dentro de esos bifosfonatos nosotros tenemos algunos que son para administración oral, por ejemplo el alendronato sódico, el Eucalem es uno de los nombres comerciales, alendronato sódico, es un medicamento bastante importante, pero también hay otros, el ivadronato, el risadronato, etc. Entonces, el ácido zoledrónico, algunos de ellos son para administración intravenosa, incluso vienen de depósito. Y otros medicamentos que han ido apareciendo para manejar también la osteoporosis y que son opciones importantes son la teriparatida, un análogo de la hormona paratiroidea, el raloxifeno, un modulador selectivo de los estrógenos. Tenemos también el denosumab, el romosozumab, el abaloparatide, que son medicamentos, digamos, ya un poco más nuevos. Y hay un elemento muy importante también como opción terapéutica en la paciente que tiene osteoporosis, que es la suplementación hormonal, es decir, la terapia de reemplazo hormonal, instancia que ha estado muy cuestionada por los riesgos que comporta desde el punto de vista, digamos, cardiovascular y neoplásico. Entonces, desafortunadamente, los estudios que se han hecho han mostrado riesgos importantes, no solamente en el cardiovascular sino en el origen de ciertas neoplasias a nivel genital, etc. Entonces, pero igual son opciones. En este momento, quizás lo que se recomienda inicialmente para el tratamiento de la osteoporosis, que ya lo decíamos, también puede ser incluso profiláctico, es el calcio y la vitamina D como sustancias farmacológicas. Y los bifosfonatos, que tal vez sería el grupo que ustedes más van a usar, y dentro de ellos el alendronato quizás es el medicamento que más van a utilizar. ¿Cuándo iniciar tratamiento con los fármacos, por ejemplo, para disminuir el riesgo de fracturas osteoporóticas, o si ya se han presentado, o si ya hay la osteoporosis? Por ejemplo, una opción es en pacientes que tienen, digamos, más de 50 años y tienen, aquí entonces hay discusión. Por ejemplo, hay algunas guías que hablan de un T-score por densidad mineral ósea menor o igual a -1. Y, digamos, si el paciente tiene más de 50 años y tiene, digamos, algunos otros factores de riesgo asociados. Si ha habido, por ejemplo, fracturas por fragilidad a nivel vertebral o en cadera en pacientes mayores de 50 años. O si ha habido, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas y varones, por ejemplo, mayores de 50 años que reciban, por ejemplo, glucocorticoides en mayor cantidad de 30 miligramos al día, por ejemplo. Entonces, dentro de las duraciones que se recomiendan a veces para estos tratamientos, porque esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, no son medicamentos para usos cortos. Generalmente, la mayor, digamos, ganancia se obtiene cuando se utilizan por periodos largos. En el caso, por ejemplo, de los bifosfonatos, a veces
puede ser hasta 3 o hasta 5 años que se autoriza el uso de estos medicamentos y se debe hacer reevaluaciones porque estos medicamentos tienen efectos adversos importantes, como nos lo va a comentar Johan más adelante. En el caso del teriparatide, por ejemplo, se recomienda el uso hasta por 2 o 3 años. En el caso, por ejemplo, de la terapia de sustitución hormonal, se debe hacer solo por tiempos cortos, quizás semanas, y se debe evaluar muy bien las contraindicaciones y sopesar muy bien los riesgos y los beneficios. Entonces, diríamos que quizás la instancia que más cerca van a tener ustedes como médicos generales serían las medidas profilácticas, el uso del calcio, la vitamina D y el uso de medicamentos antirresortivos que inhiben la acción de los osteoclastos, como es los bifosfonatos, principalmente el alendronato sódico. Bueno, dentro de las sustancias entonces que son útiles en el manejo de los pacientes con osteoporosis o en la prevención, muy importante entonces el calcio y la vitamina D. Estos son elementos que forman parte de la dieta. Obviamente, si las dietas son equilibradas y dan un aporte adecuado y contienen, digamos, alimentos ricos en calcio y vitamina D, como pueden ser los lácteos, en el caso, por ejemplo, de la vitamina D y el calcio, o como pueden ser las verduras para el calcio, o como puede ser el hígado, por ejemplo, para la vitamina D, pues no habría problemas. Si no hubieran problemas en la absorción, por ejemplo, de vitamina D, o incluso del calcio que se puede quelar por la presencia de oxalatos contenidos también en los alimentos, y entonces no habrían problemas. Pero lo que se observa es que las dietas muchas veces no alcanzan a suplir las cantidades mínimas necesarias, los requerimientos mínimos adecuados para mantener, por ejemplo, unos niveles acordes de calcio y vitamina D con la salud. Entonces, en algunos momentos hay que dar estos suplementos. En el caso del calcio como suplemento, nosotros tenemos, por ejemplo, una presentación en polvo de carbonato de calcio. Esa presentación en polvo de carbonato de calcio trae un sobrecito con 4,4 gramos. Y esos 4,4 gramos de carbonato de calcio equivalen más o menos a 500 miligramos de calcio elemental. Y si la persona necesita 1200 miligramos de calcio elemental al día, entonces estaríamos hablando de que de estos sobres la persona necesitaría ingerir 2 sobres al día. Con esos 2 sobres al día se está asegurando por lo menos 1 gramo de calcio suplementario y pudiera ser, digamos, suficiente para aportar las necesidades diarias de calcio. Hay otra, digamos, una presentación también de calcio en tabletas, un nombre comercial muy común, por ejemplo, que ustedes lo escuchan, el Caltrate, por ejemplo. El Caltrate tiene 600 miligramos de carbonato de calcio. En el caso del Caltrate, pues serían dar 2 tabletas de carbonato de calcio al día. Desde el punto de vista de la farmacodinámica, pues el calcio es un elemento importante para la mineralización ósea. Recuerden que se suma el osteoide junto con el fosfato para hacer ya el proceso de mineralización y dar, digamos, ya resistencia al hueso. En su parte farmacocinética, el carbonato de calcio apenas se absorbe 1/3 parte. Y se absorbe generalmente en el intestino delgado, se elimina en las heces y algunas pequeñas cantidades se pueden eliminar por el riñón, saliva o incluso otras vías. Hay que tener presente que hay pacientes que tienen contraindicaciones para suministrar calcio
Los pacientes, por ejemplo, que han tenido antecedentes de nefrolitiasis, ese es uno, digamos, de los grupos de pacientes que no deberían recibir estos suplementos. Los que ya tienen hipercalcemias definidas. Recuerden que hasta entre 9 y 11 o hasta 12 miligramos por decilitro se pueden considerar como niveles de calcio aceptables, como niveles adecuados para la fisiología normal. Entonces, los pacientes que tengan hipercalcemias o pacientes que tengan hipercalciurias, es decir, niveles incrementados en la excreción de calcio por la orina. Los pacientes que tengan hipofosfatemias también tienen problemas con los suplementos de calcio. Los que sufran de hipofosfatemia, es decir, bajas en los niveles de fósforo, los que tengan también hiperparatiroidismo, los que tengan enfermedad renal y los que tengan también fibrilación ventricular, cuadros de arritmias, son pacientes realmente donde es muy delicado y el riesgo puede superar al beneficio, lo que haría entonces mejor contraindicar el uso de esta sustancia. ¿Qué reacciones se describen cuando se utilizan, digamos, suplementos de calcio? Uno muy importante, obviamente la hipercalcemia, es de lo que puede aparecer con más frecuencia, depósito de calcio a nivel del riñón, litiasis renal, que se manifiesta en la forma entonces de dolor, orinas hematúricas, por ejemplo. El estreñimiento también lo refieren comúnmente los pacientes que reciben suplementos de calcio. Hay pacientes que hacen disconfort gastrointestinal, eructos, náuseas, algunos hacen vómito, ya lo decíamos, estreñimiento puede aparecer. Y dentro de los cuidados, el calcio se autorregula en conjunción con los fosfatos. Entonces hay que hacer un control no solamente en los niveles de calcio, sino también en los niveles de fosfato. Se debe medir también los niveles de magnesio. Y dentro de los cuidados se debe mirar la consistencia de las heces porque a veces pueden producirse impactaciones fecales. En los pacientes de edad son más propensos a presentar cuadros de arritmias y se debe estar entonces vigilante ante la aparición de palpitaciones o en el pulso alteraciones del ritmo. ¿Qué sustancias pueden interactuar con el calcio? Los que lentifiquen la función gastrointestinal. Por ejemplo, algunos anticolinérgicos contenidos, por ejemplo, en antidepresivos, en antipsicóticos, los antidiarreicos, que pueden, digamos, alterar los niveles de electrolitos como calcio, magnesio y fósforo. Y hay que tener en cuenta que el calcio puede aumentar el efecto de la digoxina, un medicamento inotrópico utilizado en patología cardiovascular, sobre todo en insuficiencia cardíaca. El magnesio puede competir con la absorción intestinal o con el calcio. Entonces, suplementos de magnesio, los pacientes, por ejemplo, que consumen cloruros de magnesio, que es una cosa muy consumida en nuestro medio para problemas osteoarticulares, para dolores óseos, hay que tener, digamos, cuidado con eso. El calcio disminuye la absorción de tetraciclinas, de quinolonas, por ejemplo, y también de suplementos de hierro. En los pacientes que consuman abundantes cantidades de cereales, se debe tener cuidado porque los cereales tienen mucho oxalato y estos oxalatos pueden disminuir la absorción del calcio. Bueno, entonces este es un elemento, digamos, importante. Idealmente, los 1200 miligramos diarios de calcio deberían provenir de la dieta. Entonces, antes de formular suplementos de calcio, habría que hablar con el paciente y hacerle un proceso educativo adecuado para analizar con él los elementos de la dieta que más le puedan suplir
las necesidades de calcio, sería lo más fisiológico. Ya después viene utilizar estos suplementos, pero lo que se hace generalmente es lo contrario. Siempre nos olvidamos de la dieta y se está buscando formular suplementos extras que, digamos, no es lo más recomendable inicialmente. La otra sustancia que es importante también como medida preventiva y como medida terapéutica y que forma parte dentro de una dieta equilibrada es la vitamina D3, el calcitriol o el colecalciferol. Esta sustancia nosotros lo conseguimos comercialmente en cápsulas que tienen 0,25 microgramos y otras que tienen también 0,5 microgramos. Hay una forma farmacéutica que tiene colecalciferol combinado con alendronato sódico. No es, digamos, estrictamente necesario formularlos conjuntamente, porque si el paciente tiene niveles adecuados de vitamina D3, no sería necesario dar esta formulación combinada, pero está útil quizás para pacientes que necesiten un medicamento antirresortivo y que tengan deficiencia de vitamina D o que requieran realmente por mala absorción, por lo que sea, un suplemento de vitamina D. Esta forma farmacéutica tiene 2.800 unidades internacionales de vitamina D3 asociadas a 70 miligramos de alendronato. Y viene otra forma farmacéutica que es importante mencionárselas, que tiene el doble, 5.600 unidades internacionales de vitamina D, con 70 miligramos de alendronato sódico. Eso es importante porque si el paciente toma la que tiene 5.600 pensando que está tomando la de 2.800, la vitamina D, recuerden que es una vitamina que se acumula y puede llegar a producir problemas incluso neurológicos. Se han descrito pseudotumor cerebral asociado a sobredosis de vitamina D, porque esa vitamina se va almacenando en los tejidos grasos, en el hígado, etcétera, y puede llegar a causar problemas a nivel cerebral, donde el consumo de grasas, donde el contenido de grasas es importante a nivel de las neuronas, entonces, y del tejido cerebral. Entonces es importante tener en cuenta esas dos formas farmacéuticas, una que trae 2.800. Sí. Qué pena, ¿será que me puede repetir las dosis, la presentación? Sí, Paula, vea, con mucho gusto. Viene 2.800 unidades internacionales de vitamina D3 con 70 miligramos de alendronato sódico. Y viene la otra que tiene 5.600 unidades internacionales de vitamina D3 también con 70 miligramos de alendronato sódico. Vienen esas dos. Bueno, muy bien. ¿Dónde se usa la vitamina D3? Por ejemplo, si el paciente tiene ya hipocalcemias definidas, obviamente, pues si hay osteoporosis, ha habido fracturas por antecedentes, etcétera. Bueno, si tiene hipofosfatemias, si tiene raquitismo, por ejemplo, por avitaminosis D, sería otra de las indicaciones. Pero en este caso nos interesa sobre todo los pacientes que ya han tenido fracturas asociadas a traumas mínimos o tienen ya una osteoporosis definida, etcétera. ¿Cuál es la dosis realmente de vitamina D3? La dosis puede oscilar entre 0,25 a 1 microgramo vía oral al día. Eso más o menos puede corresponder a entre 400 y 800 unidades internacionales en unidades internacionales, ¿no? Porque son las dos formas de, digamos, las dos medidas internacionales en que se expresan las concentraciones de vitamina D, digamos, con más frecuencia. Unidad internacional
y las dosis pueden ser entonces entre 400 y 800 unidades internacionales al día. O en microgramos, entre 0,25 a 1 microgramo vía oral por día. ¿Dónde está contraindicado el uso de la vitamina D? Por ejemplo, en pacientes que tengan ya hipercalcemia, recuerden que la vitamina D, dentro de su farmacocinética, aumenta la expresión de calvindina a nivel intestinal para aumentar la absorción. Si el paciente absorbe más calcio y ya tiene una hipercalcemia, pues va a ser contraproducente. También se contraindica no solo en las hipercalcemias, sino también en las hiperfosfatemias, cuando ya hay toxicidad por vitamina D. ¿Y qué reacciones pueden aparecer, por ejemplo, asociadas a la dosificación de vitamina D? Se han descrito cuadros de anafilaxia, hay pacientes que han hecho cuadros de pancreatitis, algunos pacientes hacen cuadros convulsivos, la hipercalcemia misma con trastornos del ritmo cardíaco, la hiperfosfatemia, la hipercalciuria. Han descrito también calcificaciones vasculares, algunos pacientes han hecho cuadros psicóticos y también las molestias gastrointestinales, entre ellos el dolor que puede corresponder a un cuadro pancreático, de una pancreatitis. Cuidados cuando se administra la vitamina D. Se deben medir niveles periódicamente de calcio, fosfato, magnesio, fosfatasa alcalina, hormona paratiroidea, y se debe estar atento a la aparición de trastornos del ritmo cardíaco. Importante entonces la mineralización ósea que ocurre gracias a la acción de la vitamina D por aumentar la absorción de calcio y sobre todo esa parte. Tal vez uno de los medicamentos más importantes en la osteoporosis es el alendronato. Johan ahorita nos va a comentar este medicamento, pero yo también les voy a compartir algunos aspectos. Hay dos formas farmacéuticas, tal vez como las más importantes del alendronato, que son tabletas de 10 miligramos. Esas se administran diariamente. La dosis de 10 miligramos diarios es una dosificación, digamos, adecuada de alendronato sódico digamos, en este tipo de alteraciones. Pero viene una forma farmacéutica que tiene 70 miligramos, que trae básicamente la dosis de la semana y se administra una sola vez semanal. Entonces es más cómoda y a muchos pacientes les gusta y se adhieren más a este tipo de formulación. Recuerden la que ya habíamos dicho de alendronato combinado con vitamina D3. 70 miligramos de alendronato con 2.800 unidades internacionales de vitamina D3 y 70 miligramos de alendronato con 5.600 unidades internacionales de vitamina D3. Apenas se absorbe el 1% del alendronato. Este es un medicamento antirresortivo, va a interactuar básicamente con los osteoclastos, que son las células que degradan, horadan el hueso, lo debilitan, actúa sobre ellos inhibiéndolos, y la absorción realmente es muy pequeña, apenas es del 1%, pero muy importante. Se puede ver disminuido por la administración conjunta con alimentos y con calcio. Tiene un inicio de efecto prolongado que puede ser de hasta 6 semanas para hacerse evidente el efecto, y también para que desaparezca el efecto pueden requerir hasta 12 semanas para que ya no se esté presentando el efecto una vez se ha suspendido su administración. Es captado por el esqueleto y actúa básicamente, ya lo decíamos, como un agente antirresortivo. No se metaboliza, a pesar de que su vida media es corta. Tengan en cuenta que al depositarse en el hueso y actuar allá, tiene un efecto prolongado, pero su vida media es corta, es apenas de 10 horas, y el 50% se elimina por el riñón.
Dentro de las contraindicaciones me voy a referir sobre todo a aquellos pacientes que tienen alteraciones en el esófago, que tengan acalasia, estenosis, o incluso pacientes que tengan incapacidad para estar de pie por lo menos 30 minutos después de haber ingerido el medicamento, porque estos medicamentos, muy importante, se han asociado con perforaciones esofágicas. Entonces hay que tener cuidado, el paciente debe tomarlo con abundante líquido, generalmente 1 litro, 1,5 litros de agua, y debe estar de pie por lo menos entre 30 minutos, ojalá 1 hora, o sentado, pero no acostarse. Dentro de las reacciones se pueden describir irritaciones esofágicas, ulceraciones, perforaciones a nivel esofágico. Algunos pacientes hacen constipación y otros mialgias. Cuidados en pacientes que tengan nefropatía, fallas cardíacas, hiperfosfatemias, hipocalcemias, etc. Se debe evitar administrarlo con alimentos o con calcio. Por lo menos se debe esperar unas 2 horas. Dentro de las interacciones, calcio y los alimentos pueden disminuir la absorción del alendronato. Cuando se administra este medicamento, como se hace un uso crónico, ya lo decíamos, hasta 3 o 5 años, se deben vigilar las fosfatasas alcalinas, se deben vigilar las funciones renales, hepáticas, y en pacientes que tengan depuraciones de creatinina menores de 35 mililitros por minuto, se debe, ojalá, evitar también este medicamento, o si es necesario, pues hacer los ajustes de dosificación respectiva. El otro medicamento, quizás que es como segunda opción, que lo recomiendan algunas guías como segunda opción, es la teriparatida. La teriparatida es un análogo entonces de la hormona paratiroidea. Ustedes lo consiguen en un cartucho con un inyector. Tiene 250 microgramos, 250 microgramos por cada mililitro, y se inyecta bien sea en el muslo o en el abdomen. Se recomienda, por ejemplo, para osteoporosis posmenopáusica, en osteoporosis masculina, y la dosis recomendada por día es de más o menos unos 20 microgramos subcutáneos. 20 microgramos subcutáneos una vez por día, esa es la dosificación. También se puede recomendar en osteoporosis inducida por esteroides. Contraindicaciones. Este medicamento se contraindica cuando hay antecedentes de tumoraciones a nivel óseo, cuando hay antecedentes de metástasis a nivel óseo. También en pacientes que tengan hipercalcemias, enfermedad de Paget, y en los niños no se debe utilizar. Dentro de las reacciones se han descrito casos de osteosarcoma, que es un tumor óseo asociado al consumo de este medicamento. También las hipercalcemias. Algunos pacientes hacen depresión y aumento en los niveles de ácido úrico. Cuidados. Se deben vigilar la aparición de tumores óseos, principalmente en pacientes que tengan enfermedades de Paget previas o pacientes que tengan fosfatasas alcalinas altas sin haberse clarificado el diagnóstico. Hay que tener mucho cuidado, digamos, en esos pacientes. Y en los niños que tienen las epífisis todavía abiertas y están en fase de crecimiento, se debe, digamos, evitar este medicamento. También puede generar litiasis renal, entonces hay que tener cuidado con esa situación. Bueno, eso con respecto a los medicamentos que más frecuentemente quizás van a ver ustedes utilizar y quizás más frecuentemente van a formular ustedes. Sí. Qué pena, aparte de los osteosarcoma y las hipercalcemias, ¿qué más genera la periparatida? ¿O qué contraindicaciones? Sobre todo, depresión. Se ha descrito casos de depresión. Algunos pacientes han hecho hiperuricemias o aumentos en los niveles de ácido úrico. Hay pacientes que hacen también aumento en los niveles del calcio. Incluso hay pacientes que han hecho cuadros
neumonías también asociadas a este tipo de medicamento. Entonces, sintetizando las reacciones, osteosarcomas, tumores óseos, depresión, aumento de ácido úrico, neumonías e hipercalcemias como reacciones asociadas a la teriparatida. ¿De acuerdo, Carol? Sí, doctor, gracias. Bueno, muy bien. Yo diría que con esto, digamos, redondeamos no solamente los aspectos terapéuticos y fisiopatológicos y clínicos de una enfermedad que pasa muy desapercibida, que es muy silente, pero que tiene un gran impacto en la salud pública. Hoy la osteoporosis es considerado un problema de salud pública por el gran número de personas afectadas por fracturas, con todas las consecuencias que ello trae desde el punto de vista de incapacidad y de discapacidad también, porque muchos pacientes quedan con limitaciones. Los costos hacen también que sea considerado un problema de salud pública, porque lo que se gasta atendiendo a estos pacientes en la fractura y en la recuperación son cantidades de dinero supremamente grandes, y por eso hoy es muy importante el análisis de esta enfermedad. Bueno, vamos a darle entonces el lugar a Johan para que nos cuente qué analizó él, qué extrajo como información que consideró importante en relación al endronato. Y entonces, Johan, si quiere, puede entonces comentarnos lo que hizo como parte de su trabajo. Claro que sí, doctor, ya les comparto la pantalla. Bueno. ¿Me podrían confirmar, por favor, si ya se ve? Sí, aquí yo lo estoy observando muy bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como mencionaba el doctor, vamos a hablar un poco acerca del alendronato, uno de los medicamentos utilizados para tratar la osteoporosis. Entonces, como primera aclaración, vamos a hablar de que es un fármaco que pertenece a los bifosfonatos, más específicamente a los aminofosfonatos, que son de segunda generación. Estos se aclara que son de 10 a 100 veces más potentes que los de primera generación. Dentro de la farmacodinamia, vamos a encontrar que son agentes antirresortivos, por lo cual tienen una inhibición directa a la resorción ósea. Esto permite la inducción a apoptosis de osteoclastos para la conservación del hueso. Además, en algunos otros apartados, pues se puede hablar de que previene la disolución de la hidroxiapatita, pero principalmente está asociado con la inhibición de la resorción ósea. En su farmacocinética ya el doctor nos hablaba de que la absorción es muy poca, es menor al 1% en el alendronato. Sin embargo, va a tener una distribución amplia específicamente en el hueso. En el metabolismo, pues no va a haber una depuración hepática significativa y va a poder ser excretado en los riñones sin cambio. En general, todos los bifosfonatos que son orales, pues son muy poco absorbidos en el intestino. Para los cuidados que se deben tener al recomendar el alendronato, pues es no consumir alimentos al momento de la toma, porque ya nos hablaba de que tiene muchas interacciones al momento de la absorción con otros alimentos, asimismo como con otros medicamentos, por ejemplo, suplementos de calcio o antiácidos. No se debe tomar con agua mineral, justamente porque pueden los iones interferir con la absorción. Se debe tomar después de un ayuno y mínimo 30 minutos antes, mínimo, de cualquier ingestión al día. Después de esto, se han descrito efectos adversos con la toma del alendronato, que se pueden reducir si las personas mantienen un decúbito, si las personas mantienen bipedestación al menos 30 minutos. Entonces, lo ideal es evitar que se acuesten las personas por este tiempo.
Dentro de algunas reacciones que podemos encontrar al medicamento, pues vamos a encontrar en general gastrointestinales, pirosis, irritación esofágica, esofagitis. También se han asociado algunas fracturas por estrés en la corteza lateral de la diáfisis femoral, aunque son muy bajas. Y otro que es importante es el dolor musculoesquelético, que tiene una gran prevalencia, sobre todo ahorita que lo vamos a ver en el PTX. Dentro de las interacciones hay riesgo debido a la irritación que provocan pues, los antiinflamatorios no esteroideos. Sus indicaciones. Entonces, vamos a encontrar que se puede indicar para la enfermedad de Paget, para la osteolisis asociada a tumores, la hipercalcemia, pero su principal indicación, pues ya hablábamos de ella. Listo. Su principal indicación pues está para la osteoporosis. Entonces vamos a encontrar que es un agente antirresortivo que, como hablábamos, pues son de segunda generación, entonces son muy potentes para suprimir la resorción, y una ventaja es que no inhiben la mineralización del hueso. A modo de ejemplo, la Asociación Colombiana de Reumatología tiene unos apartados en los que habla del tratamiento de osteoporosis en menopausia, y en ese caso pues se utiliza como una segunda línea de tratamiento después de la terapia estrogénica, pues en el caso de la menopausia, para el tratamiento de la osteoporosis. Dentro de su presentación y posología pues viene comprimidos, tabletas, y tiene una dosis de 70 miligramos a la semana. Por vía oral se debe administrar de 3 a 5 años, y dentro de ese tiempo de 3 a 5, pues se evalúa realmente si se debe o no continuar con este medicamento o cambiarlo. Dentro de sus contraindicaciones vamos a encontrar que no se puede dar a pacientes que tengan una excreción renal de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. En niños y adolescentes realmente no hay mucha evidencia acerca de los efectos que puede traer este tipo de medicamentos, entonces pues no se recomienda. Enfermedades gastrointestinales, especialmente la que sea superior y activa. Si el paciente pues tiene que estar postrado en cama, pues tampoco es una indicación para él. Y la hipocalcemia. Ya en VIGIAC pues nos encontramos varios apartados de efectos, entre ellos los desórdenes musculoesqueléticos y del tejido conectivo, que son los mayores. Aquí se pueden encontrar artralgias u osteonecrosis de la mandíbula. Hay otros desórdenes gastrointestinales que provocan náuseas, enfermedad del reflujo gastroesofágico, lesiones como fracturas del fémur, ya lo mencionábamos, aunque son relativamente pocas, pero pues ahí están. Caídas, y de los desórdenes generales, dolor o dolor en el pecho. A modo de resumen, pues nos encontramos que el alendronato es un bifosfonato indicado para la enfermedad de Paget o el tratamiento de la osteoporosis. Es de 10 a 100 veces más potentes que los bifosfonatos de primera generación. Por ejemplo, ahí está. Como efectos, especialmente problemas gastrointestinales, perdón, contraindicado en aquellos personas que también se retrasa el vaciado esofágico, y algunos efectos como la osteonecrosis o fracturas de la diáfisis femoral. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, Jovan. Creo que Jovan nos ha hecho un resumen sucinto, sintético, muy bueno de lo que es este medicamento del alendronato. Una sustancia bastante importante dentro del grupo de medicamentos para tratar este tipo de pacientes. Es digno de tener muy en cuenta por parte de ustedes, y es tal vez uno de los medicamentos más consumidos. Johan nos hablaba de que era un bifosfonato de segunda generación. Es importante, dentro de los bifosfonatos se dividen entre los de primera generación, que no contienen átomos de nitrógeno en sus moléculas. Entre esos de primera generación tenemos, ya lo mencionaba al final Johan, el tidronato, por ejemplo, el
tiludronato y el clodronato. Son de primera generación. Estos se encontró que alteraban... Ah, sí, ahorita, Catalina, sí, correcto. Ya vamos a darle el espacio a usted. Estos pueden alterar la mineralización ósea porque afectan la actividad de los osteoblastos, sobre todo generan apoptosis de los osteoblastos, entonces, digamos, han sido reemplazados por estos de segunda generación que se han considerado, digamos, más seguros. Entre ellos, obviamente, el alendronato, el ivandronato, el risedronato, etc. Al final, en la parte de Vigiaxis, Jovan nos remarcaba o recalcaba ahí la posibilidad de que se produzca osteonecrosis. Esa es una complicación que se ha encontrado con este tipo de medicamentos. No se sabe muy bien, digamos, los factores involucrados, pero se puede presentar osteonecrosis, por ejemplo, de la mandíbula, por ejemplo, se han descrito en algunos pacientes y es importante tenerlo en cuenta, claro, sumado a todos los demás reportes que Jovan nos hacía referencia, digamos, que aparecían reportados a nivel de Vigiaxis. Bueno, muy bien. Vamos a dar entonces ahora el espacio a Diana para que nos hable del metotrexato, un medicamento que lo habíamos analizado en la clase pasada, sobre todo en relación a los medicamentos antirreumáticos. Casi que es una de las primeras líneas consideradas hoy para el manejo de pacientes que tienen artritis reumatoidea. Y como les decía antes, había temores ante este medicamento. Hoy se recomienda utilizarlo lo más precozmente porque es de los medicamentos que pueden modificar la evolución de la enfermedad, a diferencia de los AINES y los corticoides, que no la modifican y que casi que son un medicamento sintomático y que no se deben considerar como medicamentos de primera línea y como opción única para el manejo de pacientes que tienen esta enfermedad artritis reumatoidea. Bueno, entonces es muy importante el metotrexato. Demos el espacio a Diana Estrada para que nos haga el resumen. Listo, pero entonces ya voy a compartir. Bueno. ¿Ya están viendo la pantalla, doctor? Sí, ahí se ve, Catalina, muy bien. Listo, entonces a mí me corresponde hablar del metotrexato. El metotrexato es un medicamento antimetabolito que sirve como antineoplásico e inmunosupresor y es por esto que es una opción de manejo para la artritis reumatoide. Este viene para administración oral en comprimidos de 2.5 y 5 miligramos y para administración parenteral en ampollas de 25, 50 y 500 miligramos por mililitro. En cuanto a su farmacocinética, cuando es administrado por vía oral, se absorbe en el tracto digestivo y tiene una biodisponibilidad de aproximadamente un 60%, mientras que al ser administrado por vía parenteral, su biodisponibilidad puede ser de casi el 100%. Alcanza un pico máximo entre los 30 y los 60 minutos y una vida media de 3 a 10 horas y esto depende de la dosis del medicamento. Tiene un metabolismo principalmente hepático y su eliminación es renal. Su mecanismo de acción, entonces este inhibe competitivamente la dihidrofolato reductasa, que es una enzima responsable de convertir el ácido fólico a tetrahidrofolato, y esto afecta la síntesis de precursores nucleótidos de ADN y ARN y de esta forma es que afecta la proliferación celular. Está indicado en neoplasias, embarazo ectópico, psoriasis, artritis juvenil poliarticular, poliomiositis, dermatomiositis y la que nos interesa en este momento que sería la artritis reumatoide que la dosis varía de 7.5 a 20 miligramos por semana vía oral y esto depende del estadio de la enfermedad. En cuanto a sus interacciones, vemos que puede tener una toxicidad aumentada con varios medicamentos como los AINES, saliciliatos, fenitoínas, sulfonamidas, inhibidores de la bomba de protones y puede presentar deficiencia de folatos, absorción intestinal disminuida por las tetraciclinas, cloranfenicol y antibióticos de amplio espectro y el aclaramiento y el transporte renal se puede ver reducido por las penicilinas, las sulfonamidas y la ciprofloxacina. Está contraindicado en el embarazo y en la lactancia porque como ya lo vimos pues puede afectar el ácido fólico
También está contraindicado en insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática grave, pacientes inmunocomprometidos, en infecciones graves, y también se habla de que hay que tener cuidado como con los pacientes que están recién vacunados con virus atenuados, ya que como este disminuye el sistema inmune, los pacientes se pueden ver afectados por estos virus. Ya por último, pasando al VIGI-ACCESS, vemos que las reacciones adversas más comunes son los trastornos generales y las alteraciones en el lugar de administración, que puede dar como fatiga, malestar general, escalofrío, inflamación, prurito y dolor en el lugar de la inyección. También puede presentar enfermedades gripales y se ve como, o se habla de un fracaso en el tratamiento y una progresión de la enfermedad por una dosificación inadecuada, dependiendo del estadio en el que esté la enfermedad. También se pueden ver trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, malestar abdominal, dolor abdominal, gastritis. Se habla, pero pues ya es menos frecuente, pancreatitis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, y pues que el medicamento puede producir un gran número de infecciones, ya que pues la persona puede presentar infecciones por la disminución de la respuesta del sistema inmune. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Diana Catalina nos ha hecho un muy buen resumen también del metotrexato. Es un medicamento muy importante en el manejo de la artritis reumatoidea, como lo decía ella, aparte de otras afecciones. Y nos hacía, digamos, mención a su presentación, como para que ustedes recuerden, tabletas de 2,5 miligramos, y como para que recuerden también la dosificación, 7,5 miligramos semanales, una vez a la semana. Es una forma fácil de dosificar este medicamento. Sobre todo es una dosis manejable que, digamos, comporta. Recuerden que siempre en farmacología las reacciones adversas están en relación con las dosis. A más dosis, más riesgos y más posibles reacciones adversas. Entonces, 7,5 es una dosis como para que la tengan presente, y es un medicamento que, como lo mostró Diana Catalina en la parte del VIGI-ACCESS, tiene muchas reacciones. Ella se centró mucho en las reacciones, digamos, generales, pero aparecen también, por ejemplo, a nivel del sistema gastrointestinal, en el pulmón. Recuerden la posibilidad, por ejemplo, de disnea asociada a fibrosis pulmonar. Y dentro de las interacciones importantes, ella lo mencionaba también, con antiinflamatorios no esteroideos, que pueden incrementar los niveles de metotrexato, haciendo tóxico el medicamento. Entonces, muy importante para que recuerden ustedes. Con esto yo creo que podemos terminar. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, quieren hacer algún aporte, tienen algún interrogante que podamos resolver. Hamel Riane, bueno, por mi parte no. Bueno, muchas gracias. Entonces, si no hay preguntas, no hay inquietudes, no hay algún comentario. Luisa Fernanda, no, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, adiós, adiós, buena mañana. Dios mediante, entonces en la tarde estamos para que hablemos sobre medicamentos útiles en el acto anestésico, que será parte de la evaluación del final de osteomuscular, junto con este tema de la osteoporosis. Bueno, el otro lunes, entonces, evaluación. Se me quedaba una partecita que yo quería compartirles. No sé, voy a mirar aquí a ver. Permítame en un momentico, quiero compartirles esto, que era, digamos, parte que tiene que ver como con la evaluación. Habíamos hecho una evaluación. ¿Cómo les fue en la evaluación? ¿Cómo se sintieron? Aló. Gloria Isabel, bien. En general les fue bien. Hamel, bien. Kevin también dice que bien. Bueno, me alegra mucho. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, algunas de las preguntas importantes
Se indica en el estatus epiléptico. Recuerden ustedes una condición importante, sobre todo en pacientes que tienen epilepsias, pueden llegar a ser estos estatus. La característica del estatus es que el paciente no recupera la conciencia y hace fenómenos convulsivos seguidos, sin recuperar la conciencia. Entonces, la primera elección en el manejo de los estatus epilépticos es benzodiazepinas. Esa es la primera opción. Dentro de las benzodiazepinas, en algunos países está disponible el lorazepam intravenoso para administración intravenosa. Aquí tenemos diazepam inyectable y es una opción que tenemos en nuestro medio. Carbamazepina, etosuximida, lamotrigina no son opciones inicialmente para el manejo del estatus epiléptico. En convulsiones parciales, uno de los grupos importantes de convulsiones, como primera elección, la carbamazepina, la fenitoína es útil en las generalizadas, en el mismo estatus también es útil la fenitoína, clonazepam y lorazepam son benzodiazepinas que no se manejan en este tipo de convulsiones. Entonces la respuesta ahí era la carbamazepina. Se indica en convulsiones generalizadas, otro subgrupo importante de convulsiones. Ahí estas dos, gabapentina y carbamazepina, son para convulsiones más parciales. A y B entonces no se indican y la opción era el ácido valproico, era realmente la que se recomienda para convulsiones generalizadas. El antibacteriano que cubre Listeria monocitógenes. Estos realmente no son los medicamentos de primera elección para que tengan, digamos, la mejor actividad. En cambio, la ampicilina sí es muy importante. Vancomicina, cefotaxima y ceftriaxona tienen más que todo actividad contra hemófilus, tienen muy buena actividad contra incluso neumococo, pero la vancomicina para el neumococo resistente a penicilinas. Y contra el meningococo, ceftriaxona y cefotaxima tienen muy buena actividad. Entonces, contra la histeria, el medicamento más activo de los que habían acá es ampicilina. Metronidazol tiene más actividad contra anaerobios. ¿Cómo les fue en esta? Paraclínico útil para guiar el tratamiento antibacteriano al inicio. ¿Cómo les fue en esa? ¿Cuál colocaron? Yo coloqué gram de LSR, doctor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el antibiograma, ¿qué problema tiene el antibiograma? Que demora 3 días. ¿Y qué problema tiene el cultivo? Que demora 3 días. En cambio, usted una vez hace la punción lumbar y obtiene el líquido cefalorraquídeo, el gran demora, si se hace ahí mismo, demora 5 minutos. Y en 5 minutos usted tiene ya una información. Gram positivos, por ejemplo, una opción dentro de las meningitis bacteriana gram positivos pudieran ser, por ejemplo, neumococo, gram positivo. Gram negativo pudiera ser, por ejemplo, hemófilus, pudiera ser la misma listeria, pero usted, incluso meningococo, pero usted ya con esto ya diferencia. Para iniciar guiado el tratamiento, el gram es muy importante para que no lo olviden y sobre todo me parece muy importante porque es una opción fácilmente de realizar. Usted esté donde esté, siempre y cuando tenga claro las tinciones. Pero si usted, por ejemplo, está en un medio rural y tiene las tinciones, que la cuestión es conseguirlas y tenerlas. Si en un medio rural no las hay, como aquí en el hospital, si en algún momento se acabaran las tinciones y se necesita en ese momento, no se puede hacer, pero es algo que se está a la mano, sencillo y que da una idea importante. En el caso de la vancomicina cubre en meningitis bacteriana aguda uno de los siguientes gérmenes, y esa es la razón microbiológica de su uso. Si bien puede tener actividad contra otros, lo más importante es esto: neumococo resistente a penicilina. Este es el patógeno que básicamente ha hecho que se recurra a la vancomicina como medicamento a combinar, bien sea con ceftriaxona, cefotaxima o incluso ampicilina,
para tratar de cubrir este tipo de germen, porque los otros no van a tener actividad. En cambio, la vancomicina sí la tiene. Entonces es muy importante. Combinación útil en abscesos. Metronidazol por la presencia de anaerobios. Cefotaxima porque también cubre gram negativos que están presentes en eso. Y, muy importante, con estos medicamentos se han hecho estudios, nosotros lo comentábamos, y han mostrado que penetran en cantidades importantes cruzando la pared del absceso, que es una de las situaciones difíciles de franquear para algunos otros antibacterianos. Entonces, esta era la combinación más importante. Inhibe la síntesis de la pared celular, en general, betalactámicos. Ceftriaxona, por ejemplo, inhibe ese tal vez el medicamento, pero por unirse a las PBPs. Vancomicina también puede unir la pared celular, la síntesis, pero ya es en fases mucho más tardías que no involucran a las PBPs. Metronidazol ya actúa en el DNA, fluconazol inhibe la síntesis del ergosterol, etc. Cryptococo neoformans. ¿Cuál tiene indicación contra criptococo? Entonces, anfotericina tiene actividad, fluconazol tiene actividad, selegilina no, esto es un antiparkinsoniano. Entonces, la respuesta era A y C. Esa era la respuesta. Inhibe la síntesis del ergosterol, ya lo dijimos, el fluconazol no, fluconazol sí, vancomicina no, metronidazol, rotigotina, antiparkinsoniano, no tiene nada que ver con los ergosteroles. Anafilaxia, muy importante con betalactámicos. Este es un grupo de antibacterianos. Incluye carbapenémicos como el meropenem, incluye cefalosporinas como la ceftriaxona o cefotaxima, incluye penicilinas como la ampicilina, por ejemplo. Es el grupo dentro de estos que más comúnmente se asocia con fenómenos de anafilaxia y hay que estar atento. Una vez se administra un betalactámico, en la hora que sigue hay que estar atento con el paciente, informarle de este riesgo y que consulte, o si está en el hospital, tener a la mano también los elementos para revertir una anafilaxia. ¿Cuál es el elemento fundamental para revertir una anafilaxia? ¿Lo recuerdan? En cuanto al manejo, Sí. glucocorticoides. No, se puede usar, pero lo más importante a utilizar rápidamente y que la revierte en cuestión de segundos, ¿cuál es? ¿Alguien recuerda? Doctor, ¿no es la adrenalina? Adrenalina, muy bien, muy importante. Ese medicamento tienen que recordarlo porque siempre los betalactámicos, ante este riesgo hay que tenerla a la mano. La adrenalina actúa rápido, en segundos. El corticoide, incluso los antihistamínicos también son opciones, pero dan un efecto mucho más demorado. Y la anafilaxia es una reacción que puede causar la muerte en segundos. Entonces es importante adrenalina. Se puede administrar por vía subcutánea y es entonces salvadora de estos pacientes. Se administra por vía intravenosa. ¿Cuál de estos? Carbamazepina oral, levodopa oral, lamotrigina oral. Cefotaxima era el medicamento que se administra por vía intravenosa, ya lo hemos mencionado en los pacientes con meningitis bacteriana aguda, no viene para administración oral. El rash al inicio del tratamiento es muy importante. Si bien todos estos medicamentos pueden dar rash, pero hay uno que el rash al inicio presagia reacciones graves como pueden ser el síndrome de Stevens-Johnson, la necrolisis epidérmica tóxica y se obliga a suspenderlo rápidamente y por eso debe iniciarse con dosis bajas. Ya lo decíamos, la motrigina es muy importante, un medicamento que está ganando mucho papel en el uso de las convulsiones, tiene, digamos, efecto no solamente en convulsiones parciales, sino generalizadas, pero tiene ese riesgo y hay que estar atento y empezar siempre con dosis bajas, recuerden, 25, 50 miligramos, ir evaluando y si aparece rash, inmediatamente suspenda. En el tratamiento con enfermedad de Parkinson, ¿cuál es la opción para iniciar? Este no es antiparkinsoniano, entacapona es un medicamento de segunda línea, selegilina de segunda línea,
levodopa más carbidopa. Este es el medicamento recomendado como opción inicial. Y dentro de los medicamentos mencionados, ¿cuál actúa bloqueando canales de sodio? Una parte farmacodinámica, vancomicina no, levodopa es un agonista, digamos, un precursor, digamos, de la dopamina, carbidopa es un inhibidor de la dopa descarboxilasa, y básicamente aquí la opción entonces es carbamazepina. La entacapona es un inhibidor de la CON, el que actúa bloqueando canales de sodio es la carbamazepina, igual que lo hace la lamotrigina, otro anticonvulsivo. Entonces, esas eran las preguntas. Yo creo que en general, como dice Kevin y los otros compañeros, pues los resultados estuvieron bien. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto al parcial, a las preguntas, a las cosas. ¿Alguna inquietud, algo para comentar? No, Por mi muchas parte no, gracias. doctor. Bueno, Gracias. entonces, Luisa Fernanda, muchas gracias a ustedes, a todos, a Mariana, Gloria, Miguel Ángel, Catalina, bueno, Kevin, Gloria Isabel, María José, que estén muy bien, Paula Cristina, muchas gracias a ustedes, buena mañana, descansen un poco, Carol, adiós, y hasta por la tarde, entonces, Dios mediante, bueno. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, chao.